La idea que les estoy mostrando, la idea es hoy trabajar con Angular. Entonces, si ustedes ven, este es un dashboard. Con el otro grupo estamos construyendo, es una tienda e-commerce, ¿sí? Con ustedes vamos a construir lo que es un dashboard, ¿sí? Eso no significa que hoy lo vamos a terminar, no es en el transcurso de las siguientes clases que seguimos viendo. Vamos a construir un dashboard. Y eso quiere decir que vamos a seguir trabajando sobre el mismo código, ¿sí? Para que lo tengan presente. Igual se va a subir ambos, tanto el grupo del paralelo 1, si quieren seguir viendo en el repositorio, que compartí en el aula, en el navegador académico, está el repositorio donde estoy subiendo todo. Entonces, en ese repositorio está ya lo que trabajamos con el grupo 1, y en este vamos a trabajar, vamos a crear un nuevo proyecto donde vamos a trabajar en un dashboard. ¿Un dashboard para qué sirve? El dashboard usualmente es como el área de administración, ¿sí? O sea, no es un backend porque el concepto de backend es otro, porque igual puede ser un administrador, pero es una interfaz de administrador que igual tiene un frontend y un backend, ¿sí? Igual que un sitio e-commerce. Entonces, este es otro tipo de aplicación donde es un dashboard, y el dashboard se utiliza mucho para, por ejemplo, cuando se necesita mirar el estado de los servidores. Entonces, hay un dashboard donde son gráficas, donde están midiendo, digamos, el tráfico o me están midiendo la memoria o la capacidad del servidor, ¿sí? Entonces, básicamente esto suele utilizarse en algo que se llama Business Intelligence, ¿sí? Que es como inteligencia de negocios, y estos dashboards usualmente son muy para visualizar o representar lo que es la información, ¿sí? Entonces, hoy solamente vamos a construir, digamos, esta parte, que es un menú, es una barra lateral que está hacia el lado izquierdo. Vemos también hacia este lado que está aquí, que es como un header, ¿sí? Vemos que hay uno en el centro, y en el centro, ¿qué hay? En el centro hay diferentes tipos de gráficos que vemos aquí. Uno puede hacer uso de otras librerías. Hay una librería que se llama Chart.js, que luego vamos a mirarla para incorporarla en Angular, que es para trabajar gráficas en tiempo real, ¿sí? Entonces, es por eso mismo. Si ustedes ven, pues hay muchos marcos, pero esta parte de aquí es lo que vamos a llamarle el home. Entonces, hay un área de aquí que es el menú. Hay un área que está aquí, que es como un área quieta donde está el buscador, las notificaciones y el usuario. Y esta sería la parte del header, ¿sí? ¿Por qué hablo todo eso? Porque esas divisiones son las que tenemos que empezar a crear como componentes dentro de Angular. Entonces, tenemos que crear un componente para el menú, ¿sí? Que es el menú de navegación, y el menú no está hacia arriba o no está dentro del header, sino que básicamente está hacia un lateral. En la parte de aquí vemos también que está arriba, que es como la cabecera o el header en inglés, que básicamente aquí está ubicado lo que es el menú de navegación, ¿sí? Y aquí en el centro que vemos nosotros, entonces ya lo vamos a llamar el home. ¿Por qué? Porque por default, cuando se abre el dashboard, va a abrir con las gráficas, digamos, la información más relevante, como más resumida para el usuario. Luego, si vemos y luego en la parte de abajo, si ustedes ven, hay algo que se llama el footer, ¿sí? Que toda página tiene, digamos, estructurada de esa manera, el header, el footer, ¿sí? O en este caso, un tipo de menú que está hacia el lado izquierdo. Y el footer que también está hacia la parte de abajo. Entonces, el header y el footer siempre permanecen estáticos, es algo que hay que crear, y no hay que crearlo entre cada página y cada página. En este sería cada página sería nuestro componente. Bien, y ¿qué vemos? Vemos este menú. Entonces, vamos a crear eso de acuerdo a esa estructura que hemos analizado. Entonces, lo primero, vamos a crear un proyecto. Voy a darle aquí NG New para acceder con Angular, comando de Angular, y vamos a crear un nuevo proyecto, y con ustedes voy a llamarle proyecto grupo B, ¿sí? Que es el que vamos a trabajar con ustedes, el dashboard. Entonces ahí se va a crear. Recordemos que lo primero que nos va a decir es si nosotros necesitamos habilitar el modo estricto. Le vamos a decir que sí.
Luego nos va a pedir que si vamos a adicionar el Angular Routing, hoy lo vamos a ver y vamos a ver, lo necesitamos para la navegación, ¿sí? Para poder navegar entre componentes. Entonces le vamos a decir que sí, no podemos decirle que no porque pues luego lo podemos crear también con otro comando, pero si apenas estamos empezando, la idea es decirle que sí de una vez. Es un módulo que siempre debe estar. Y acá entonces es donde nos está preguntando la hoja de estilos que vamos a hacer. Como ya estamos manejando un preprocesador, si ustedes se fijan, hay dos procesadores, uno que dice CSS y SAS. Entonces ustedes van a decir, entonces el CSS no es SAS y el otro no es así, sino que SAS tiene dos extensiones, que inclusive aquí lo muestran. Dice, si usted necesita ir a esta extensión, revise cuál es la sintaxis, ¿sí? Y esta es la que venimos trabajando porque la sintaxis, si eligen el tercero, es totalmente diferente, ¿sí? Entonces nosotros vamos a elegir con la que hemos estado trabajando, que es SCSS. Otra también que es muy similar a SCSS es LESS, ¿sí? LESS también es otra y mire que está Stylus. Entonces hay varios preprocesadores, en este caso vamos a utilizar la que venimos trabajando, que es SCSS. Entonces vamos a decirle que sí, y él lo que va a hacer es instalar los diferentes paquetes para nuestro proyecto. Entonces demos espera que él va instalando los paquetes. Mientras va instalando los paquetes, algo que debemos tener en cuenta es, hoy vamos a trabajar con unos módulos externos para poderlos hacer uso de ellos. Y uno de ellos son los módulos que trabajan en la parte de frontend para diseño de formularios, para menú, etcétera. Entonces, hay algo que se llama el Bootstrap. El Bootstrap es un framework, ¿sí? Que si yo quisiera también lo puedo trabajar sin trabajarlo en Angular, ¿sí? Vamos a buscar Bootstrap, pero sin Angular, para hablarles un momento del Bootstrap. Y el Bootstrap yo lo puedo trabajar sin hacer uso de Angular, es decir, yo construyo mi página en HTML y puedo lo mismo colocar el contenido del Bootstrap. Aquí, cuando vamos a empezar, me dice qué link debo involucrar. Entonces, esto básicamente es un CSS y a la misma vez hay que incluir un JS, ¿sí? Entonces, hay que incluir este JS que aparece acá, ¿sí? Entonces, si yo lo quisiera trabajar con HTML, lo puedo hacer y esto es básicamente estilos. Esto es para trabajar la parte responsiva. Ahora, como Bootstrap lo estamos trabajando dentro de Angular, se trabajan como si fueran módulos, es decir, hay que instalar módulos. En este caso, tenemos que instalar un módulo de Bootstrap dentro de Angular, ¿sí? Que básicamente es esta la página. Entonces, esperemos que ya terminó la instalación. Entonces, vamos a ir al directorio. En este caso es proyecto, es grupo B. Entonces ahí estamos en grupo B y si queremos que todo esté funcionando bien, recuerden, le podemos dar el comando ng-server. ¿Sí? En este caso todavía no voy a darle ng-server. ¿Sí? En este caso lo que voy a hacer, recordemos, cuando estábamos viendo el inicio de Angular, vimos que en Angular nosotros podemos crear componentes y habíamos creado un componente muy básico. En este caso vamos a crear unos componentes, ya vimos que vuelvo y me paro acá en el dashboard. Entonces miramos que necesitamos un componente para el menú que se encuentra hacia el lado izquierdo, otro componente que sería la parte de la cabecera, que sería el header. Necesitamos otro componente que es aquí como el principal, donde va a estar el núcleo del dashboard. Y necesitamos otro componente que va a ser la parte del footer. Es decir, que lo que es este menú de acá, este header y este footer no cambian, pero esto que está en el centro cambian cada vez cuando yo entro a alguna de estas opciones. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué vamos a hacer? En este caso, vamos a hacer algo y sería crear los componentes. ¿Sí?
Entonces, esos componentes vamos a guardarlos en un directorio específico para llevar un orden, ¿sí? Entonces, vamos a crear un directorio que se llama page. Entonces, uno puede crear el componente en un directorio específico y no fuera, digamos que fuera de o dentro de app. Entonces, en este caso, vamos a decirle ng-generate component, ¿sí? Este es el comando que habíamos visto para generar un componente. Siempre sería ng-generate, ya sea un servicio, ¿sí? Que todavía no hemos visto, que es para conectar más frontend con backend, o para generar también un módulo o una clase, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a decirle ng-generate component y vamos a decirle que lo cree, que lo cree en una carpeta o un directorio que se llama page, ¿sí? Entonces, dentro de page vamos a crear todos los componentes que necesitamos. Ya vimos el menú que se ubica hacia el lado izquierdo. Vamos a decirle que es un sidebar, ¿sí? Que está hacia el lado izquierdo. Entonces, vamos a decirle esto y él lo va a crear. Ahí me está preguntando algo sobre Google Analytics. Eso básicamente es de Google Analytics. Le vamos a decir que no. Y ahí ya me ha creado los componentes. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Vamos a abrir nuestro proyecto. Entonces, me voy a ir acá. Y voy a abrir el directorio donde está el proyecto para ir viendo que realmente me está creando los componentes. Entonces, está aquí en repositorios, grupo B. Y solamente vamos a adicionar todo este directorio src. Bien. Entonces aquí tenemos el directorio y dentro de este directorio tenemos ya otro directorio que es el sidebar, ¿sí? Que básicamente es el donde tenemos el menú. Bien, vamos a crear otro. Como dijimos, cada uno es un componente, pero vamos a crear otro componente que sería el de la cabecera, que sería el header. Entonces sería lo mismo, ng-generate component page header. Entonces de nuevo, vamos a crearlo. Y ya tenemos nuestro componente. Si vemos aquí, ya tenemos dos, ¿sí? Un directorio donde está page y donde page está header y está sidebar. Entonces, de nuevo vamos a crear otro que dijimos que iba a ser el footer, ¿sí? Entonces, vamos a crear el footer. Bien. Entonces, ahí ya tenemos el otro componente que sería el footer. Y nos falta otro último, que ese último vamos a llamarlo home, que es como el home donde va a contener, digamos, las diferentes páginas. Entonces, vamos a llamarlo en este caso home. O sea, los diferentes componentes. Y vamos a crear otro que va a ser el de dashboard. Es decir, me paro acá en el dashboard, este cambia, este de dashboard nos falta hacerlo, y el de home lo que hace es contener todo, contener el header, contener el otro componente del sidebar, contener el otro componente del footer, ¿sí? Pero este de dashboard cambia cada vez que yo paso al home. Entonces vamos a decirle de esta manera, voy acá, ya creamos el home, el header, vamos a crear uno que se llame el dashboard. Entonces vamos acá últimamente, acá, y vamos a decirle que este va a ser el dashboard. O sea, es como el principal, ¿sí? O se le puede decir principal. Bien. Entonces ya tenemos todos los componentes, aquí ya los vemos. Entonces recuerden que aquí dentro del módulo, dentro de los componentes, perdón, de Angular, tenemos el principal, que es el app root, ¿sí? Y este app root o el componente principal es el que se llama app component, ¿sí? Entonces, en app component, por default, si nosotros corremos, ya habíamos visto que nos carga por default información sobre el framework de Angular. Entonces, vamos a quitarlo
Y vamos a quitar por ahora este router outlet para explicar bien el funcionamiento ahora para qué sirve. Es decir, que app component, ¿a qué va a llamar? App component, vamos a decirle, ¿se acuerdan que cada componente viene identificado como una etiqueta o un selector? Entonces vamos a decirle que el componente de raíz o el componente, el app component, va a llamar o va a cargar el componente que se llama home para nosotros, el que hemos creado y que está aquí. ¿Sí? Entonces vamos a decirle, si no recordamos cómo se llama, siempre es app- y luego seguiría el nombre del componente. Entonces en este caso nosotros lo hemos llamado home. ¿Dónde podemos darnos cuenta cuál es el nombre de este selector o esta etiqueta? Vamos al componente home, abrimos la vista y al abrir, perdón, la vista no, la lógica, aquí hay y dice básicamente que el componente, el selector es app home, ¿sí? Que es la etiqueta como se trabaja. Entonces aquí vamos a decirle app home, simplemente vamos a decirle eso. Y en app home no tenemos nada. Solamente si nos vamos a la vista nos va a decir home works, es decir, home es el nombre del componente, works, trabajo. ¿Sí? Y cada componente es así. Entonces, para verificar eso, no quiero todavía correrlo. ¿Para qué? Porque si no, me toca volver a suspender algo que quiero antes de seguir. Vamos a hacer, le damos salvar y vamos a instalar lo que les dije, el módulo de Bootstrap. Entonces, en este caso, voy a ir a la página de Bootstrap, pero con Angular, no Bootstrap normal, sino es esta, Bootstrap, ¿sí? Y dice ng de comando de Angular, y hay que instalar algo, ¿sí? Cuando se instala, todo eso se instala en un directorio, si ustedes ven aquí, perdón, dentro de, aquí está repositorios, en este directorio que se llama Node Modules, aquí irían todos los módulos que se instalen. Entonces, este iría a instalarse en ese directorio. Entonces, vamos a decirle que vamos a instalar el módulo de Bootstrap. Entonces, voy a copiar esta línea que aparece aquí, la voy a copiar acá. Entonces, de una vez la voy a instalar, ¿para qué? Para no tener que volver a interrumpir cuando esté corriendo, digamos, ya estemos trabajando. Entonces, hoy vamos a trabajar con dos módulos. Vamos a trabajar con el de Bootstrap y vamos a trabajar con otro que también, que es Material Design. También Material Design, yo puedo trabajarlo sin hacer uso de Angular. ¿Sí? Entonces, mientras vas instalando, este es Material Design. Puedo trabajarlo así como les comenté, Bootstrap sin trabajarlo con Angular. También puedo trabajar Material Design sin trabajarlo con Angular. Como en este caso necesitamos trabajarlo con Angular, entonces vamos a decirle que vamos a trabajarlo y nos lleva a esta dirección que es material.angular.io. ¿Sí? Entonces le damos aquí y también hay que instalar un módulo, ¿sí? Y básicamente nos está diciendo cuál es el comando que debemos colocar. Entonces, de nuevo, vamos a la terminal. Entonces, nos dice que ha instalado Bootstrap. Entonces, antes de decirle que vamos a instalar Material Design, vamos a mirar aquí qué es lo que ha modificado. Si ustedes se dan cuenta, dice, ahí dice, ha actualizado el package.json y ha actualizado el app module. Y ese app module está dentro del principal, aquí, que son los componentes, los módulos que se instalan. Por ejemplo, cada componente que yo voy instalando, automáticamente se actualiza este app module y me está diciendo, por ejemplo, todos los que creé ahora. Sidebar, header, footer, home, principal. Y este es el módulo de Bootstrap. ¿Sí?
Entonces, los crea acá. ¿Cuál otra más actualizada? Dice que actualizó estilos y actualizó algo que se llama polyfills, ¿sí? Entonces, en Styles, que estos estilos son como los estilos principales de todo el sitio, aquí ha colocado esta parte del import, que va a importar unos estilos y es en esta dirección. Bien. Entonces, una vez que ya vimos esto, vamos a instalar Material Design. Entonces, de nuevo en el comando voy a colocarle y vamos a instalar Material Design. Entonces, ahí está instalando. Y vamos a chequear lo mismo cuando termine de instalar, qué archivos ha modificado. Entonces, aquí, antes de terminar, él me está diciendo qué template o qué tema quiero usar. Hay diferentes tipos de tema. Inclusive acá, cuando entramos a la página, él nos dice los diferentes tipos de tema, ¿sí? Yo voy a instalar el de Indigo Pin por default. Voy a dejar el que está de primero. Y aquí me está diciendo, ¿usted desea instalar tipografía, estilos de tipografía? Vamos a decirle que sí. Luego nos pregunta si vamos a instalar también el browser de animation por Angular Material. Le vamos a decir que sí. Y termina de instalar esos paquetes. Entonces, una vez que termine de instalar esos paquetes, el actualizado, de nuevo, vemos que actualizó app module. Voy a abrir app module. Entonces, en app module vemos que instaló y adicionó browser animation module, ¿sí? Y también modificó el index.html y style.css. Entonces, vamos a abrir el index. Y en el index vemos que modificó y adicionó estos dos estilos. Entonces, para hacer un informe, como vimos cómo Bootstrap adicionó, importó los estilos, vamos a hacer lo mismo. Podemos hacer eso. Entonces, podemos quitar esto que está aquí directamente para no dejar con tanta, digamos, cosas en el archivo principal. Entonces, el index, pues recuerden que llama el app.ru, que es el componente principal. Entonces, voy a copiar este, que está acá. Y voy a quitar esta parte. Y voy a ir a estilos principal. Y en estilos principal voy a darle @import y voy a decirle entre esto, entre URL. Bueno, si ustedes ven este paréntesis, cuando yo dije import, me está, digamos, autoescribiendo o me está completando, ¿sí? Entonces, para que pueda hacerme esto, yo debo instalar digamos, dentro de Angular una extensión. Y esa extensión, ya saben que es una Angular Snippets y otra es el SAS que es el SAS Index, ¿sí? Esta parte, el SAS Slider, ¿sí? Para que esta de Angular ya la habíamos mencionado, pero esta creo que no la habíamos mencionado, ¿sí? Para que él pueda reconocer, en este caso, la extensión del preprocesador SAS, ¿sí? Entonces, en este caso se instala esta extensión. Entonces, aquí me instaló, aquí importé esta URL y vamos a importar esta otra de esta manera, desde estilos, y vamos a quitarlo de aquí directamente. Entonces, de nuevo, vamos a decirle @import URL y entre comillas simple adicionamos y finalizamos con punto y coma. Bien. Entonces, ahí ya salvamos, le voy al proyecto y cierro esto, le digo salvar y de esta manera dejamos esta únicamente. Si queremos también podemos hacerle import, pero en este caso dejémosla ahí, quietico.
Entonces, hasta ahora tenemos, digamos, nuestro index mucho más limpio sin tener, digamos, de tantos links, tantos, digamos, externos. Bien. Entonces, voy a salvar de nuevo. Entonces, aquí ya dijimos que vamos a llamarlo app home. Entonces, ahora sí, ya instalamos los dos módulos y vamos a decirle ng server. Entonces voy a decirle que compile para ir trabajando e ir mirando los cambios de manera simultánea. Entonces aquí pues obviamente porque tengo el puerto ya ocupado, entonces me dice si quiero usar otro y le digo que sí y él me va aleatoriamente a hacer uso de otro puerto. Entonces ahí está compilando. La primera vez la compilación tarda más, ¿sí? Porque pues son archivos nuevos. Ya la segunda vez ya el compila es sobre los cambios de los archivos que se han actualizado. Entonces aquí ya me ha dicho que este es localhost. Y esto es lo que hemos visto y hemos dicho, ¿cierto? Que habíamos dicho que en app component solamente íbamos a adicionar lo que era el componente home. Entonces ahora vamos a entrar, primero vamos a construir el sidebar, ¿sí? Voy a salvar esto. Entonces el sidebar, estamos llamando al componente home. Entonces en el componente home vamos a ir acá y vamos a decirle que el componente home va a cargar el componente sidebar, ¿sí? Va a cargar el componente en sidebar. Ahí ya cargó sidebar. Va a cargar el componente, dijimos que esa era como por decirlo, la caja negra que va a contener. Entonces viene el sidebar, viene el header, ¿sí? Y viene otra que es el footer. Bien. Entonces ahí tenemos los tres componentes y vamos a empezar al sidebar. Entonces voy a ir al sidebar, ya adicionamos estos tres componentes dentro del home. Ahora por aquí adicionamos el otro componente, pero digamos que en este caso todavía no lo hagamos. Entonces vamos a ir al sidebar. Vamos a ir al sidebar, voy a cerrar este. Y en el sidebar vamos a construir el menú. Entonces, el menú siempre viene con las etiquetas NAT, ¿sí? Que es en HTML5. Y vamos a construir un UL y un LI. Entonces, por ahora yo voy a decirle opción 1 y luego voy a decirle opción 2. No le vamos a adicionar H porque ahora nos vamos a fijar en los estilos de los módulos que hemos cargado, ¿sí? Entonces necesitamos. Por ahora sí necesitamos darle estilo a esta parte que está aquí, ¿sí? Que es el NAT y el UL. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir, esta es la vista, vamos a abrir los estilos, que en este caso sería el SSS. Entonces, vamos a decirle NAT y vamos a decirle que NAT va a abrir con un tamaño, todavía no le demos tamaño a NAT, más bien a UL, ahora adicionamos, y UL vamos a quitarle, es el tipo, lista y aquí está. Vamos a decirle none para que quite lo que son las viñetas que vemos acá. Vamos a decirle a Nat que lo haga, o sea, lo coloque en un background. Y vamos a decirle que ese background, bueno, por ahora vamos a colocarle, vamos a ver si hay un gris. Bien. Ustedes allí ya luego le colocan el color que es. Yo le coloqué este. Y si ustedes ven, abrió al 100%, ¿sí? Entonces, eso necesitamos ajustarlo ahora. Entonces, vamos a decirle que por lo menos va a tener un ancho de un 20%, ¿sí? Porque vamos a posicionar el otro elemento, que en este caso sería el header, hacia la parte de arriba, ¿sí? Es decir, hacia el lado derecho.
Entonces, en este caso, vamos a decirle acá que va a ser float left, es decir, el siguiente componente va a estar siempre flotando hacia el lado izquierdo. Entonces, ahí se fueron todos los componentes, entonces ahora tenemos que decirle al footer que elimine esos estilos del lado izquierdo. Bien, entonces por ahora tenemos eso. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Veremos un poco. Vemos que antes del UL hay algo que es el logo. ¿Sí? Si ustedes ven, el logo está acá, está en la barra derecha. Entonces voy a ir acá. Y antes de esto voy a crear un div donde a este le voy a llamar logo. Entonces por ahora vamos a adicionar logo, estamos maqueteando. Entonces en este caso voy a colocarle logo. Si vemos acá, acá aparecen los cambios. Entonces si ustedes ven, pero es que el logo o el menú, todo aparece sobre este mismo fondo. ¿Sí? Entonces ahí luego está el logo. Y el logo le podemos dar estilos. Acá es algo muy simple. Y acá le vamos a decir al logo solamente que tenga un espacio hacia la parte del botón para que no quede muy pegado el menú. ¿Sí? Es solamente abajo. Bien. Entonces ahí tengo esto. Ahora los estilos de este menú pertenecen dentro de los estilos de este componente. ¿Sí? Y ahora vamos a darle estilos a el footer, ¿sí? Porque el footer tiene que cambiar. Entonces, en este caso, tenemos que ir al footer. Y en el footer, entonces, tenemos que darle estilo al footer, ¿sí? Entonces, en este caso, antes de darle estilos al footer, vamos a abrir el componente footer y el footer siempre en HTML está junto con la etiqueta, esta es una etiqueta HTML5. Entonces, por ahora voy a colocarle información adicional, ¿sí? Es decir, que hay que adicionar la información. Y vamos a darle estilos a esta etiqueta que se llama footer. Entonces, vamos acá a la vista y vamos a decirle footer y vamos a decirle entonces clear bot. Entonces, ClearBot lo que hace es limpiar, ¿sí?, los estilos de izquierda a derecha ambos y ya ha bajado mi footer, digamos, ya no está, digamos, hacia el lado, flotando hacia el lado izquierdo. Bien, luego de esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces, lo mismo, el header, ya luego nos vamos a centrar ahora en menú. El header es lo mismo. El header, voy a abrir acá, debe estar dentro de una etiqueta que se llama header. Header y header. Entonces, en el header, si nosotros vemos, ¿qué viene dentro del header? Viene el título, si yo veo, me pongo en cada uno y cambia nomás el título. Ustedes ven y es el header, realmente es estático. Lo único que está cambiando es este que está acá, pero el buscador y los otros iconos permanecen siempre igual, ¿sí? Entonces, de esta manera, vamos a decirle acá al header, este va a ser el buscador por ahora, o el título. Ahora miramos esta parte. Y en el header, vamos a dejarlo solamente como header. No vamos ahora, solamente lo hemos colocado. Y quizás si ven, hay un espacio, entonces podemos decirle un margin. Entonces podemos entrar de nuevo, voy a cerrar todo esto, a los estilos del header. Y en los estilos del header le podemos dar estilos. En este caso podemos decirle un margin. Y este margin vamos a decirle que adicione margin en todos los lados. Entonces 10px. ¿Sí? Bueno, no podemos decirle en todos los lados porque ya vemos qué es lo que sucede. Entonces, en este caso, vamos a decirle un margin left de 10px. Ahí lo hemos colocado. Vamos a darle un padding left
Bien, ahora miramos a ver ese estilo que él busca. Bien. Entonces, centrémonos en esta parte de acá, en esta parte que aparece acá. Entonces, en esta parte que aparece acá, vamos a hacer uso de los botones de Bootstrap. Entonces, aquí vemos que cada uno de estos es un botón, ¿sí? Cuando nos paramos y cuando le damos clic, al darle clic, miramos que se colorea este botón. Sigue coloreado, ¿sí? Pero cuando entremos a cada de una de estas opciones. Entonces, en este caso, vamos a entrar a mirar qué componentes tiene Bootstrap. Entonces, hay un componente que se llama, vamos a mirar acá, Buttons, ¿sí? Está diferentes buttons. Ustedes ven, están estos ejemplos que están acá. O también de algunos material, vamos a ver los buttons, como cuál es mejor. Estos son los buttons que trabaja Bootstrap. ¿Sí? Estos son los tipos de botones. Son los estilos, es decir, no vamos a encontrar el menú tal cual, pero son estilos que nos puede servir. Y estos son los de Material Design. ¿Sí? Entonces, de Material Design vemos aquí una opción de buttons. Veo que estos botones son como más bonitos, ¿sí? Entonces, yo quiero hacer uso de estos de Angular Material. Entonces, para hacer uso de esto, primero, ustedes ven en la parte de arriba, dice los ejemplos que están disponibles, que son todos estos, y nos dice el API, es decir, que hay que adicionar ese componente. Y para adicionarlo, entonces, que hay que seleccionar esto que se llama import y hay que copiarlo en el archivo, el módulo que se llama app-module. Entonces, vamos a copiarlo tal cual. Y vamos a abrir el app-module. Voy a cerrar esto para no ocasionar ruido. Entonces, en esta parte vamos a app-module. Entonces, aquí vamos a decirle el componente que vamos a hacer uso de Material Design, que es button. Y si ustedes ven, el color está un poco más opaco que los demás porque debemos importarlo, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí en Import y vamos a decirle Match Button, ¿sí? Ahí nos aparece. Entonces, ya podemos hacer uso de ese botón. Entonces, ¿cómo hacemos uso de ese botón? Vamos de nuevo a mirar, ¿sí?, cómo trabaja, cuáles son las etiquetas. Entonces, vamos al lado de ejemplos y digamos que aquí nos interesó esto, sobre todo el que es como, digamos, el flat, que es como, digamos, el flat tiene varios estilos cuando es un color primario, un color digamos, secundario, ¿sí? Y cuando está deshabilitado tiene esta opción. Entonces, vamos acá en estos botones donde dice Basic Buttons y acá dice, no es copiar el link de ejemplo, sino vamos a ver el código. Entonces, en el código nos dicen cuáles son las etiquetas. Bueno, muestra el componente por default, ¿sí? Este es el componente tal cual que nosotros tenemos, el sidebar. Y vamos a hacer uso del flat, dijimos, este que está acá. Entonces, cada LI sería para nosotros un button. Entonces, venimos y vamos a copiar este flat, no el de secundario. Si ustedes ven lo que cambia, ese es el atributo color, ¿sí? Y este es disabled, ¿sí? Que está, digamos que no está deshabilitado o desactivado. Entonces vamos a hacer uso de simplemente. No vamos a adicionar todos esos estilos, solamente etiqueta del botón. Y vamos a abrir el sidebar. Entonces vamos a abrir sidebar, que lo tenemos acá. Dentro de sidebar, aquí, vamos a abrir el componente y vamos a colocarlo aquí. Vamos a colocar este y este. ¿Sí? Y vamos a decirle que este va a ser dashboard, que es el principal, y el otro va a ser perfil del usuario, ¿sí?, que va a abrir. Entonces voy a salvar y vamos a mirar cómo se está viendo. Bien. Entonces se está viendo de esta manera,
debemos es para que no haya tanto espacio. Voy a abrir la hoja de estilos aquí y en UL voy a colocarle margin 0. Hay como unos espacios. Entonces ahí vemos que ya se ajustó un poco. Y los botones podemos darle estilo. Entonces en este caso, nosotros si queremos, podemos decirle que los botones puedan tener un background color. Puede ser de este mismo. Voy a ir acá. Vamos a ver si lo colorea. Ahí ya lo coloreó. ¿Sí? Coloreó el botón y está el efecto. Y al botón, si queremos, le podemos decir que sea un poco más ancho. Entonces podemos decirle 220. ¿Sí? De esta manera. ¿Sí? Podemos decir. Y si queremos también, podemos alinear todo hacia el centro. Entonces podemos decirle Test Align Center. ¿Sí? Para que todo esté centrado, tanto el logo, ¿sí? Y los botones. Bien. Entonces, miremos de nuevo este efecto del botón. Bien, no hay problema. Vamos de nuevo acá. Y miremos que cuando vamos a cargar el dashboard, ¿sí? O sea, hasta ahora no hemos cargado el dashboard. Entonces vamos, estos estilos, vamos a dejarlo por ahora quieto. Y vamos a mirar porque nos tiene que cargar también el dashboard. El dashboard es el default, ¿sí? El que carga por default. Entonces vamos aquí a abrir este que se llama Home, ¿se acuerdan? Y en el que se llama Home nosotros habíamos puesto los tres componentes, que era el de menú, sidebar, el de header y el de footer. Entonces vamos a colocar, perdón, el componente para nosotros se llamaba principal, no era dashboard, sino principal. ¿Sí? Entonces aquí está el principal, ¿sí? Y este es el footer. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos el dashboard y vamos a crear otro elemento. ¿Para qué? Bueno, para que estos funcionen, para poder crear las URLs que debo hacer. Entonces vamos a crear el que cuando le damos dashboard, pues por default va a ser este. ¿Sí? Es como la ruta principal. Pero cuando le damos perfil de usuario, entonces debemos abrir otra URL. ¿Sí? Pero esa URL debe estar asociada con ese componente. Entonces en este caso, ¿qué vamos a hacer? Voy a salir de acá y voy a crear otro componente. A ver, lo busco, aquí ya está. Entonces, este componente vamos a llamarlo User Profile, ¿sí? Que es el perfil del usuario. Entonces, voy a llamarlo acá. Está creando el componente. Ya lo ha creado, que es básicamente en esta parte que vemos acá. Entonces, el User Profile, por ahora voy a dejarlo así. Vamos a hacer que funcione, es decir, cuando le demos aquí, cuando le demos aquí, slash user profile, me pueda abrir o cargar, digamos, el componente de user profile. Entonces, para eso, debemos entrar y configurar esa ruta. ¿Dónde entramos a configurar esa ruta? Esto sería en el app routing, que era una de las primeras opciones que nos preguntaban de que si deseamos instalarlo. Entonces, aquí en app routing, primero para configurar la ruta, debemos importar el componente que queremos darle una ruta. En este caso, para nosotros es el de user profile. Entonces, vamos a decirle acá, vamos a buscarlo. Está aquí en page. Vamos a darle slash y está user profile. El componente como tal es el que debemos importar. No el directorio, sino el componente. Entonces aquí está y este se llama user profile. Aquí lo tenemos. Bien. Entonces, una vez que tengamos esto, entonces venimos aquí. Routers es un objeto. Entonces, en este objeto
las rutas se configuran como un objeto, ¿sí? Entonces aquí hay un objeto, dentro de este objeto vas a tener dos atributos. En este caso es uno que se llama Path, que es la ruta al cual voy a decirle, que en este caso le puedo decir User Profile, ¿sí? Que va a ser mi ruta. Coma, el componente, que es el nombre del componente que quiero que cargue cuando se haga el llamado de esa ruta. Entonces, en este caso sería User Profile Component, como se llama tal cual aquí. Y si vamos a adicionar más, pues adicionamos con coma, ¿sí? Y vamos adicionando la siguiente, ¿sí? De esta manera. En este caso voy a adicionar solamente esta primera. Entonces ya hemos adicionado la ruta, pero ustedes van a ver que no nos va a funcionar, es decir, que no va a cargar el componente User Profile, porque necesitamos hacer uso de esa etiqueta que borramos que se llama el router outlet. Entonces vamos a ir acá. En este caso, el router outlet, ¿dónde creen que debería colocarlo? ¿En home o debería colocarlo en app component? ¿Dónde creen ustedes? Esta es una pregunta. ¿Dónde creen ustedes que debería adicionar el router outlet? El router outlet. Esa lo habíamos visto incluso la clase pasada. El router outlet es el que venía, es una etiqueta por default que venía en el app component. Este router outlet, ¿sí? Se crea de tal manera y se coloca, venía dentro de este componente principal que borramos, ¿sí? Entonces, cuando lo colocamos, vamos a darle User Profile, a ver si lo carga. Pues antes primero tenemos que darle NG Server. Volvemos a correrlo, a compilar todo el código. Me va a decir que sí. Voy a cerrar esto porque ya cambia la ruta. Y ahí está compilando. Bien, entonces aquí cargó. Y vamos a decirle el User Profile. Entonces, cuando le estamos dando User Profile, si ustedes ven, cargó User Profile y cargó Principal Word. Entonces, esa es una pregunta para que la puedan revisar para la siguiente clase. ¿Cuál sería decir qué pasa si yo le digo Dashboard? Carga el componente, pero cuando ya le digo User Profile, ¿sí? Quiero que ya User Profile cargue User Profile, pero Principal Words ya se quite. Es decir, Principal Word sigue cargando por default. ¿Cómo creen que se haría? Router outlet lo hemos colocado en esta parte, ¿sí? Entonces, la siguiente clase, para que puedan chequear eso, es en donde básicamente debería estar el router outlet, o está bien el router outlet, o está mal el que vaya el app principal aquí, ¿sí? Entonces, esto es para que lo chequen para la siguiente clase. Voy a suspender por ahora la grabación, denme un segundo.